Buenas tardes compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a describir conceptos con 20 palabras. Esta va a ser parte de la serie de procesamiento del lenguaje natural con Wolfram. Y en este video nos enfocaremos principalmente a procesar textos. Mi nombre es Jesús Montesinos, soy un Wolfram Student Ambassador. Y me pueden encontrar en Twitter como @chuchomc98. Empecemos. ¿Cuál es la problemática al nosotros estar trabajando con textos? Dependiendo de la tarea que vamos a realizar en el procesamiento del lenguaje natural, debemos de procesar el texto. ¿Qué significa procesar el texto? Significa eliminar palabras o estructuras innecesarias para la tarea que vamos a realizar. Por ejemplo, si estamos realizando una traducción, por ejemplo, español a inglés, español a alemán, chino, ruso, pues debemos de conservar todas las palabras para que nuestra oración en el otro idioma tenga sentido. Porque si eliminamos ciertas palabras, quizá la oración deje de tener sentido. Pero hay otras tareas, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, debemos de eliminar ciertas palabras que no añaden tanta información. Por ejemplo, si nosotros queremos describir la palabra casa y nuestra oración es: una casa es el lugar donde vivimos, pues quizá la palabra es, una y esas palabras pues no tengan tanta relevancia. Las palabras que más relevancia van a tener son lugar y vivir. Entonces hoy realizaremos una limpieza de texto para describir un concepto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que el usuario ingresará una palabra y de acuerdo a las descripciones que obtengamos seleccionaremos las palabras que más se repiten para tratar de describir ese concepto. ¿Cuáles son los objetivos de este video? Vamos a usar el comando web search para realizar una búsqueda en la web directamente desde Wolfram y obtener información. Vamos a obtener la descripción de la información y convertirla en el formato adecuado para manipular con el comando normal. Haremos la limpieza de los conceptos usando comandos como toLowerCase, delete stop words, string delete, etc. Y crearemos una lista de palabras a partir de nuestra información procesada con un comando llamado wordCloud. Entonces, sin más por el momento, empecemos. Vamos a empezar con el comando web search. Este comando que va a hacer, vamos a ver su documentación. Web search que nos arroja, dice, da un conjunto de datos de los principales resultados de un concepto en específico, de una cadena de caracteres en específico. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese una palabra. Sí, lo primero que vamos a hacer es ingresar la palabra a buscar. Vamos a guardarlo en la variable palabra. Va a ser input. Este comando nos permite que el usuario ingrese la palabra o ingrese una entrada, y lo que está entre comillas va a ser lo que va a mostrar el usuario. Por ejemplo, ingrese la palabra entre comillas. Corremos el comando y fíjense que se abre este cuadro de texto y aquí dice ingresa la palabra entre comillas, que es lo mismo que escribimos. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar, no sé, Wolfram. Le damos a aceptar y esta palabra la va a guardar. Si le volvemos a dar, por ejemplo, ahora buscamos no sé, computadora. Ahora lo guarda en computadora. Vamos primero a buscar la palabra Wolfram y la guardamos. Muy bien. Ahora vamos a usar otra variable que se va a llamar search, que va a ser la búsqueda que va a hacer el usuario. Aquí vamos a poner la búsqueda del usuario.
Entonces aquí vamos search, aquí va a ser el comando web search. Acuérdense que este comando busca y nos devuelve la información de la palabra. Como primer argumento va a ser la palabra que nosotros buscamos, y como segundo argumento vamos a poner el idioma en el que está la palabra. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo en inglés. Lo corremos. Acuérdense que se corre con Shift y Enter. Dejamos presionado Shift y le damos Enter. Entonces aquí está nuestra información. Dejen quitarle un poco el aumento. Entonces aquí nos dice el título de página: Wolfram Language, Wolfram Alpha, Wolfram. Aquí en Snippet, dejen algo más para que esta cosa. Aquí está. Snippet es como el contenido de la página de la que buscamos. Y al final nos devuelve el link de la página del que obtuvo la información. Entonces, aquí observamos que la columna, digamos, útil para describir la palabra es la columna snippet. Entonces, déjenme poner otra vez acá el zoom. Ok. Entonces vamos a guardarlo en la variable data. Vamos a, aquí como la búsqueda se llama search, aquí vamos a obtener este conjunto de datos. Aquí vamos a poner search y vamos a obtener, acuérdense que este comando es para ir en la base de datos. Entonces vamos a obtener todas las filas. Acuérdense, primero es filas y luego columnas, todas las filas y la columna snippet. Pues así se llama esta columna, snippet. Luego vamos a ponerle el comando. Acuérdense que este comando doble diagonal significa lo de la derecha, ponlo a la izquierda, o el comando de la derecha aplícalo a lo que está a la izquierda, y le ponemos el comando normal. Esto nos va a dejar manipular los datos, ¿sí? Porque si nosotros no le ponemos este comando normal, esta base de datos es tipo database, o sea, base de datos, y no podemos manipularlo. Y cuando nosotros lo ponemos normal, lo pasamos como a un estilo computacional y ya podemos manipular nuestra información libremente. ¿Sí? Este data vamos a mostrarlo ahora en un formato de tabla, table form. Y aquí está, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, aquí la primera dice, por ejemplo, aquí Wolfram Language es un lenguaje simbólico, y acá también nos dice la misma cosa, pero ahora ya nosotros lo podemos dar en una forma más, ya lo podemos manipular de una mejor forma. Ahora vamos a seleccionar un dato de prueba, simplemente para ver cómo se va modificando de acuerdo a las instrucciones que nosotros le hagamos. Por ejemplo, aquí vamos a poner, ahora este conjunto se llama data, entonces vamos a ponerle acá data y vamos a seleccionar, por ejemplo, el primero, ¿no? Aquí está nuestra información de la primera entrada. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, como hagan de cuenta que es como estas palabras ahora son como unas variables de programación, o sea, son sensitivas que si son mayúsculas o minúsculas. Entonces lo primero que vamos a hacer para procesar esto va a ser pasar a minúsculas toda nuestra información. ¿Y cómo vamos a poner eso? Vamos a guardar en la misma variable data, o sea, nada más vamos a estar actualizando. Vamos a usar la instrucción to lowercase, eso significa pásalo a minúsculas, y le devolvemos otra vez le ponemos nuestra variable data. Esta instrucción, recuerden que tiene sentido, porque recuerden que primero se hace la instrucción del segundo miembro, o sea, a la derecha del signo igual, y luego lo guarda en la variable. Vamos a volver a ver nuestra página, nuestra prueba. Entonces fíjense que, dejen quitar un poco el aumento.
Fíjense, aquí es anterior. Fíjense que aquí tiene una mayúscula, acá hay otra mayúscula, por acá hay otra mayúscula. Y aquí, dejen ponerla por acá, ahí está. Ya no hay mayúsculas, ¿ya se dan cuenta? Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros un poco más adelante tuviéramos otra vez la misma palabra Wolfram, pero ahora con minúscula, entonces esto identificaría que hay dos palabras distintas, Wolfram con mayúscula y Wolfram con minúscula. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar eso y decir, mira, todo trátalo como mayúscula. Perdón, como minúscula. Hay algunas instrucciones que se llaman ignore case, o sea, ignora si es mayúscula o minúscula, pero ahorita por el momento vamos a ponerlo todo como minúscula para ahorrarnos pasos y confusión. Ok, luego el segundo, fíjense que como les decía, muchas veces si nosotros queremos describir Wolfram, ¿qué es Wolfram? Pues la palabra is o la palabra a, pues no nos dan mucha información, ¿no? Porque son como conectores, ¿no? It y todas esas palabras. Entonces lo segundo, este tipo de palabras se llama stop words. Ajá. ¿Y qué es una stop word? Una stop word es una palabra que no tiene un significado de forma individual. Sí, por ejemplo, un artículo, por ejemplo, el, la, los, preposiciones, pronombres, etc, etcétera, 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 y sigue la lista. Entonces nosotros, acuérdense que vamos a estar actualizando nuestra variable. Entonces vamos a poner otra vez data, va a ser igual, pero ahora vamos a usar nosotros el comando delete stop words, delete stop word, este comando, pero este comando solamente recibe un parámetro a la vez, no puede recibir una lista. Entonces lo que vamos a hacer es usar nuestro comando table, que nosotros ya lo conocemos, que lo usamos en el video pasado. De todas maneras, creo que se los pondré en la descripción el enlace al video pasado por si no lo vieron. Entonces table, el comando table, otra vez delete stop words, y aquí como argumento vamos a poner otra vez data, porque acuérdense que el data es una tabla en la posición i. Ajá. ¿Y de dónde va a ir ahí? ¿Desde dónde va a ir i? I va a ir desde 0 hasta la longitud de nuestro arreglo. Ajá. Y de nuevo vamos a imprimir nuestro ejemplo de prueba para ver qué se hizo. Entonces aquí que hicimos, aquí vamos a guardar de nuevo en la variable data la tabla, eliminando las stop words de la entrada iésima, donde i va a ir desde 1 hasta la longitud de data, porque acuérdense que en Wolfram empieza desde 1, no desde 0. Entonces si corremos este comando, entonces fíjense, déjenme moverle, aquí está, ahí está. Entonces fíjense, ahora dice Wolfram language, symbolic language. Entonces quitó is, a, aquí por ejemplo quitó with, quitó and, o sea, palabras que están presentes en el texto, pero que por sí mismas no tienen un significado, no aportan ningún significado a la definición, porque acuérdense que en esta tarea nosotros estamos tratando de definir una palabra, entonces no tiene significado. Pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos traduciendo este texto, por ejemplo de inglés a español, pues no es una buena idea eliminar las palabras, porque si no nuestro texto carece de sentido, no tiene ningún sentido, nada más serían como que palabras puestas ahí al aire. Entonces por eso les decía, dependiendo de la cosa que estés haciendo, va a ser el procesamiento que le des a tus datos. O sea, esto no es un procesamiento general para todo, no. Dependiendo de lo que hagas,
es lo que vas a hacer, ¿sí? El procesamiento que se les tiene que dar. Entonces, una vez que ya tenemos ya quitamos las stop words, supongamos que no vamos a necesitar tampoco números, entonces vamos a quitar todos los números también de una vez. Entonces, nuestro tercer paso va a ser eliminar los números, o sea, 1, 2, 3, 4, no las palabras sino los números. De nuevo, data, porque acuérdense que vamos a estar actualice y actualice nuestros datos sobre la misma variable. De nuevo, vamos a estar ahora usando el comando string delete y el comando digit character. O sea, esto significa elimina texto y esto significa números. Pero string delete, que va a ser el comando general, solamente acepta un argumento. Entonces volvemos a usar la table string delete. ¿Y cuál? ¿Qué va a borrar? Pues los datos en la posición y digit, acuérdense, y hasta la longitud de data. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta instrucción? Haz una tabla y borra las palabras o los caracteres de la iésima entrada de la tabla data. Borra todos los números. Aquí acuérdense que punto y coma para evitar salidas. Data 1. En este caso se queda igual porque pues no había números en esta entrada, pero por ejemplo no sabemos si en las demás entradas había números o no. Entonces pues con esta quitamos todos los números y de la misma forma, como por digamos último paso, vamos a eliminar toda la puntuación, o sea, puntos, comas, el punto, coma, guión, diagonal, los paréntesis, ¿qué otra cosa se puede poner aquí? Guión bajo, los corchetes, las llaves, los corchetes, los asteriscos, todo eso, ¿no? Que no aportan nada a la definición de la palabra. Entonces, de nuevo, aquí vamos a usar otra vez el comando string delete porque es una cadena de caracteres. Para ahora vamos a usar el comando punctuation character. ¿Sí? Esto significa puntuación. De nuevo, actualizamos nuestros datos en una tabla, porque acuérdense que string delete solamente acepta un argumento. String delete, ahí. ¿Qué vas a eliminar? En la iésima entrada de datos, elimina toda la puntuación y hasta la longitud de data. Sí, déjeme borrar muy bien, y volvemos a nuestro, y ahí está. Ya, por ejemplo, aquí tenía, ¿dónde está? Aquí un punto, un guión, otro guión, una coma, y aquí ya no hay nada, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos trabajando por vamos a poner acá una visualización general. A ver, visualización de nuestra tabla y vamos a poner data. Entonces de forma de tabla, ahí está, ¿sí? Entonces ya quitamos los símbolos, la puntuación, todo está en minúsculas. Fíjense qué diferencia hay entre esta tabla y nuestra tabla final, ¿sí? Entonces
hay muchos menos caracteres, hay muchas menos cosas, y entonces al momento de preprocesar, se llama procesar nuestra información, también ocupamos menos memoria porque se borraron las stop words, se quitaron las stop words, se quitaron la puntuación, se hizo todo en minúsculas y todo eso. Entonces ahora es menos información para procesar, menos información necesaria, pero de nuevo depende mucho de la tarea que estemos haciendo. Si es, por ejemplo, de nuevo el ejemplo de la traducción, si es una traducción, pues necesitamos todas las palabras para que nuestra oración tenga sentido. Entonces, ahora, como esta es una lista, vamos a crear nuestro siguiente paso, que es el 5. Crear una sola oración de nuestros datos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a unir, vamos a guardarlo en una variable myString, y vamos a concatenar. Este símbolo significa concatena nuestros datos. Entonces esto va a crear una sola oración, o sea, ya no va a ser una tabla, esto no va a ser una entrada, esto ya no va a ser una entrada independiente, esta es otra, no, simplemente va a ser una sola oración. Todo esto va a ser una sola oración, ¿sí? Todo esto va a ser nuestra sola oración. ¿Para qué? Para que al momento de obtener las palabras más comunes de toda la oración, de todos los datos, solamente lo tengamos que hacer una sola vez y no tener que hacer más procesos. Y ahora sí, nuestro momento va a ser 6. Crear la nube de palabras. Esto lo vamos a hacer con nuestro comando word cloud, que va a recibir, aquí acuérdense que guardamos en una variable mi texto data, que acuérdense que todo esto significa concatena todas las filas. Entonces va a ser data, myString, porque es la oración, no la tabla. Y vamos a poner, por ejemplo, máximo de elementos, supongamos, ¿cuánto pusimos en el título? Creo que eran 20 palabras. Ok, entonces vamos a poner 20 palabras. 20 palabras, lo corremos. Y entonces aquí se está procesando y vamos a obtener nuestra nube de palabras que describen qué es Wolfram. Wolfram, podemos ver aquí que, por ejemplo, es una tecnología de matemática, computación, educación. Hay ejemplos, grandes niveles, desarrollado, te da respuestas, le das una entrada, es gratis, es un idioma, es un lenguaje, computación, técnico. Sí, entonces fíjense que aquí no hay palabras repetidas, y además al momento de nosotros eliminar las stop words, o sea los artículos y todo eso, solamente nos deja con palabras que describen de verdad lo que es lo que nosotros queremos describir. Si no, por ejemplo, aquí hubiera un buen de los, las, un, porque son palabras muy comunes pero que no te dan información. O sea, si supongamos que yo te dijera, a ver, descríbeme qué es una casa, y tú me dijeras una, los, habitación, vivir, pues no tendría sentido poner los, las, un, porque no describen nada de la palabra. Entonces lo que hacemos con estas stop words, eliminar estas palabras, es que nosotros solamente dejamos las palabras, digamos, que son relevantes, que tienen un significado por ellas mismas. ¿Sí? Ya sé que es mucho procesamiento, muchas instrucciones. Entonces por eso vamos a ponerlo todo en una sola
en una sola línea, en una sola celda, para que pongamos todo junto, para que solamente con un clic, corriendo solamente una celda, podamos hacer esto, porque si lo hacemos así celda por celda nos vamos a llevar un buen de tiempo. Entonces vamos a ponerlo todo en una sola celda. Vamos a aumentar vamos a hacer un pequeño aumento para que se muestre todo bien. Y ahora sí, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, vamos a poner Word, palabra, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero preguntar por la palabra. Ingresa a palabra entre comillas, ¿sí? Aquí los comentarios se ponen con paréntesis y con doble signo de multiplicación o estrellita, asterisco, como lo pongamos. Pedimos la palabra, ¿no? Palabra. Y vamos a imprimir en la pantalla. Obtuve la palabra para ver más o menos si nos equivocamos, dónde se equivocó, dónde sí, que se imprimió, que no imprimió. Pero fíjense que todo es en la misma celda. Aquí está todavía en la misma celda, ¿sí? Luego vamos a poner, por ejemplo, la variable myData. Eso es obtener la información. De nuevo va a ser web search, la palabra, el lenguaje. Y aquí mismo vamos a seleccionar, acuérdense que la columna buena es la de snippets, todas las filas, y la columna snippet. Y acuérdense de pasarlo al modo normal para poder hacer computación con ellos. Y acuérdense del punto y coma para estar evitando mostrar todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, print. Aquí obtuve la información. Luego acuérdense que vamos a estar actualizando cada vez nuestra variable myData, data. Sí, otra vez myData. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasarla a minúsculas. Si recuerdan, myData, ahí. Aquí, por ejemplo, ponemos print todo en minúsculas. Ok. Otra vez myData. Ahora, ¿qué sigue? Las stop words. Recuerdan que aquí solamente es con la tabla table. Delete stop words. Delete stop words. myData. Y acuérdense, y length de myData. Recuerden no se olviden de los puntos y comas. Ok, muy bien, aquí está. Aquí le ponemos, por ejemplo, print. Borré las stop words. Luego, ¿qué sigue? Borrar los números, ¿sí? myData de nuevo, igual table string delete, donde myData la posición y borrar digit character, coma, y hasta la longitud de myData, punto y coma. Aquí ponemos print, borré los números. Luego los signos de puntuación, recuerden que es la misma instrucción, solamente cambiamos lo que vamos a hacer. Aquí en vez de string character ponemos punctuation character. Ok, aquí ponemos print, borré, aquí es con mayúsculas, recuerden, print, borré los signos de puntuación. Lo convertimos a una sola oración. Por ejemplo, vamos a ponerle frase. myData, ahí,
Aquí print, borré la palabra, hice la frase. Y después va a ser word cloud, esta misma, acuérdense que le pasamos la frase, coma, max items 20. Sí, entonces déjenme quitarle el zoom. Este va a ser como que nuestro flujo de trabajo completo. Déjenme, ahí está. Esto es lo que vamos a hacer, pero fíjense que todo está dentro de una sola celda para que al momento de ejecutarse se ejecute todo. ¿Sí? Ok, entonces aquí le pueden tomar captura o no sé qué van a hacer. Ok, entonces vamos a probar nuestro flujo de trabajo. Corremos. Fíjense que está de nuevo en una sola celda para que corra todo al momento. A ver, vamos a ver los puntos y comas. Muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, ahora computer. Ajá, yo obtuvo la palabra. ¿Sí? Ahora está obteniendo la información, obtuvo la información, todo en minúsculas, borró las stop words, borró los números, borró los signos de puntuación, hizo la frase y ahora te da la descripción de qué es una computadora. ¿Sí? ¿Qué puede ser con una computadora? Es un diseño, juegos, calcular, datos, términos, hardware, digital, otra vez cálculos, algoritmos, procesos, software, Windows, dispositivo, información, ciencia. Entonces así es como limpiamos los datos. Por supuesto, si se necesita, dependiendo de lo que vayas a hacer, se necesita quizá una limpieza más exhaustiva, menos exhaustiva, menos fuerte, más fuerte, pero todo depende de lo que vayas a hacer. Entonces, pues eso es el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que aprendan a procesar los datos. Se puede usar un poco de expresiones regulares también, pero pues aquí Wolfram ya tiene como que integradas esas expresiones en estos comandos, por ejemplo en la de punctuation character, digit character, delete stop words y todo eso. Entonces pues nos ahorramos esas cosas y aquí tenemos. Y esta se puede omitir la impresión de estas palabras, pero simplemente es como para seguir el flujo de trabajo que está haciendo. ¿Sí? Entonces pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias. Esperen el siguiente video. En la descripción les pongo el enlace al video pasado y saludos.